Decidiendo comprar una gran fábrica, el millonario vino personalmente a inspeccionarla y, por casualidad, atrapó a un niño callejero robando. Tío, no deberías comprar esta fábrica. El millonario quedó atónito por las palabras del niño. Artur Martínez estaba acostumbrado a confiar solo en personas de confianza en los negocios. Siempre se tomaba mucho cuidado al elegir su círculo y rara vez confiaba en la opinión de alguien. Pero como la vida demostró, incluso aquellos en quienes confiaba durante muchos años podían traicionarlo sin ningún remordimiento. Arthur estaba sentado en su espaciosa oficina, ubicada en uno de los rascacielos del distrito comercial de Chicago. Fuera de la ventana, la niebla gris se arremolinaba, aquella mañana estaba bastante nublada, y la luz débil apenas penetraba a través de los grandes paneles de vidrio. Dentro, sin embargo, reinaba una atmósfera tensa, la oficina ya estaba cargada de tensión desde el comienzo del día. Arthur, vestido con un traje caro, pasaba su mirada sin rumbo por los papeles que el mensajero acababa de traer. El silencio se alargaba con una lentitud inquietante. Incluso el zumbido constante del aire acondicionado parecía fuerte y cortante en esa silenciosa tensión. Cerca de él estaba su asistente Anastasia, una joven mujer de unos 25 años, con corte de cabello corto y un traje de negocios estricto. Sus ojos mostraban preocupación y culpa, no entendía qué había sucedido, pero sentía que algo serio había ocurrido. Arthur continuaba revisando los papeles. Por la expresión en su rostro, se podía juzgar que el hallazgo contenido en esos documentos lo había impactado profundamente. Señor Martínez, perdón, solo me alejé un momento, dijo Anastasia suavemente, tratando de excusarse por la entrada inesperada del mensajero en la oficina. Nunca habría permitido que alguien irrumpiera así. Anastasia, Arthur apartó la vista de los papeles y la miró con evidente irritación, luego volvió a clavarse en el texto. ¿Puedes callarte? No tenía intención de escuchar excusas. Una ola pesada de ansiedad invadió a Anastasia. Todo en su interior se tensó, la voz del jefe sonaba tajante. Estaba acostumbrada a su estilo de comunicación estricto, pero ahora la voz de Arthur parecía el rugido del trueno antes de la tormenta. Por alguna razón, sentía que esos papeles escondían razones que podrían dar vuelta toda la rutina de la oficina. Finalmente, Arthur apartó los papeles y su aguda nerviosidad fue reemplazada por una sombría indiferencia. Se levantó del gran escritorio, caminó hacia una pequeña barra en una de las paredes y se sirvió un vaso de agua. Cerrando los ojos por un segundo, dio varios sorbos, como intentando controlar la ola de ira que lo invadía. Anastasia involuntariamente retrocedió un poco, vio cómo la mandíbula de su jefe se tensaba. Artur se dio vuelta de repente y, en ese mismo instante, lanzó el vaso contra la pared. El vaso se rompió en pequeños pedazos, el agua salpicó sobre la alfombra cara. El sonido del cristal rompiéndose sonó como una señal para el inicio de eventos irreversibles. ¿Dónde está ese cabrón?, gritó Arthur de repente, su voz haciendo temblar las paredes de la oficina. Anastasia dio un brinco. Su corazón comenzó a latir más rápido, como si fuera a salirse de su pecho. Nunca antes había visto a su jefe en ese estado. Incluso durante las discusiones más críticas con los socios, Arthur generalmente permanecía impasible, controlando sus emociones con un dominio de hierro. Pero ahora, literalmente hervía de ira. ¿De quién habla, señor Martínez?, preguntó suavemente, temerosa de la respuesta. De Steven. ¿Dónde está ese cabrón? Encuéntralo inmediatamente. Seguía gritando Arthur, sin disminuir la intensidad de su voz. Anastasia asintió rápidamente y salió corriendo de la oficina, tratando de averiguar a dónde podría haber ido Steven. Su mente repasaba las últimas negociaciones en las que Steven había participado, pero determinar dónde estaba ahora debía hacerse rápidamente. Arthur claramente no iba a esperar ni un segundo más. Mientras su figura delgada desaparecía por el pasillo, Arthur continuaba dando vueltas por la oficina. Sus pensamientos saltaban de la indignación a la decepción.
Parecía que no podía encontrar un punto de apoyo en su propia ira, en ocasiones levantaba las manos como si fuera a romper algo más, y en otras, presionaba las palmas contra sus sienes, abrazando su cabeza con las manos. Como pudo, murmuró Arthur para sí mismo, sujetando el borde de su escritorio y apretándolo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Cómo pudo traicionar nuestra amistad? La rabia y el resentimiento lo arrollaban con más fuerza. Recordó cómo aceptaba todas las ideas de Steven con total confianza, recordó los años de juventud cuando estaban sentados en la misma mesa en la universidad. Se reían de los profesores, hacían planes para su futuro negocio y se prometían siempre estar del mismo lado, que no dejarían que el mundo los separara. Y ahora, así. Unos minutos después, la puerta de la oficina se entreabrió y Steven apareció en el umbral. Su rostro impasible, suavizado por una sonrisa, daba la impresión de que no se daba cuenta de la atmósfera tormentosa que lo rodeaba. Amigo, ¿por qué tanta urgencia?, dijo Steven con pereza mientras daba un paso hacia el escritorio. Estaba en el abogado y no llegó a terminar. Arthur, hirviendo por dentro, tomó el sobre de la mesa, el que acababa de revisar, y lo arrojó con fuerza a las manos de Steven. Aquí, ahora me contarás todo, la voz de Arthur resonó. Mira esto. Frunciendo el ceño, Steven abrió el sobre. Sacó varias fotografías y reportes impresos en papel blanco. Al revisar el contenido, se quedó completamente paralizado al ver sus propias reuniones con personas que Arthur consideraba sus competidores más feroces. Un leve temblor recorrió las manos de Steven. Pero rápidamente intentó recobrar la calma. Escucha, comenzó en un susurro, como si no creyera que alguien pudiera enviar material tan comprometedores directamente a la oficina de Arthur. Esto no es lo que piensas. ¿Y qué se supone que debo pensar, Steven?, explotó Arthur. Está todo claro, reuniones, acuerdos, adelantos. ¿O debo sacar mis propias conclusiones? Steven abrió la boca, pero no encontró respuesta de inmediato. Exhaló lentamente, como si tratara de ordenar sus pensamientos, y comenzó a hablar. Yo, realmente me reuní con ellos. Pero ellos me metieron en esto casi a la fuerza. Había ciertos matices. ¿Matices, La voz de Arthur sonaba con desprecio. ¿Qué puede justificar tus tratos secretos a mis espaldas? Escucha, amigo, Steven intentó acercarse a Arthur, como si esperara misericordia, pero Arthur levantó la mano, indicándole que no se acercara. Ni siquiera planeé algo como esto al principio. Son enemigos, gritó Arthur con furia. Toda esa banda son un montón de chacales contratados para imponer condiciones despiadadas y ahogar a los competidores. En el silencio de la oficina quedó colgado un tenso silencio, y luego, Steven, confundido por esa avalancha de acusaciones, habló tímidamente. No quería ponerte en una situación así. Simplemente necesitaba el dinero con urgencia. Arthur sintió como dentro de él estallaba una nueva ola de rabia. Se levantó de un salto de la silla y agarró a Steven por el cuello, presionándolo contra la pared. Te confié toda la maldita empresa, maldito, gruñó Arthur entre dientes apretados. En sus ojos ardía el deseo de venganza. Sabes que no tolero a los traidores. Y te consideraba un amigo. No solo un socio, sino familia. La mano de Arthur tembló al ver la mirada asustada de Steven. Pero el momento de debilidad pasó más rápido de lo que se podía notar. Arthur lo empujó y exhaló ruidosamente, tratando de recobrar la compostura. ¿Cuánto te pagaron?, preguntó con fría furia. Arthur. Stephen bajó la mirada, su voz llena de inquietud. No quería. No me hagas repetirlo. ¿Cuánto?, retumbó Arthur. Por un momento, Steven dudó. Todavía esperaba salir de la situación de alguna manera, mentir, pero bajo el peso de la mirada de Arthur, cedió. 2 millones, exhaló, como si temiera que la confesión pudiera matarlo. Entonces nuestra amistad, todos estos años hombro con hombro, ¿vale $2 millones?
Arthur tragó con dificultad, recordando cómo en los últimos meses, Stephen había impulsado con confianza ciertos proyectos, proponiendo nuevos caminos para el desarrollo. Ahora, todos esos esfuerzos parecían un juego engañoso hecho para desviar la atención. Stephen estaba de pie, presionado contra la pared. Entiende, me empujaron contra la pared. Tengo una gran deuda por una inversión fallida, los acreedores. Basta, cortó Arthur. No quiero escuchar más. Stephen bajó la cabeza, y en ese momento, Arthur le dio un puñetazo en la cara, apuntando a su nariz. Stephen gritó, sujetándose la nariz rota. Una fina línea de sangre apareció bajo sus dedos. Lárgate de aquí antes de que te termine, exhaló Arthur, sintiendo cómo la adrenalina recorría sus venas. ¿Crees que voy a tolerar tus payasadas? Ni pensarlo. Te arrastraré a los tribunales. Stephen, respirando con dificultad, medio aturdido y aplastado, recogió los papeles caídos y salió. Cuando la puerta se cerró de golpe, Arthur permaneció inmóvil por un rato, mirando su reflejo en el gran gabinete de vidrio que ocupaba media pared. Vio a un hombre alterado, que apenas reconocía. La ira, el miedo y la decepción se reflejaban en los rasgos de su rostro tenso. El día laboral llegaba a su fin, pero a Arthur no le apetecía nada regresar a casa. Sabía que su esposa, Amalia, ya lo esperaba para la cena familiar. Amaba a su esposa, pero ahora necesitaba soledad, necesitaba calmarse. Además, necesitaba una válvula de escape que apagara ese zumbido en su cabeza que no había parado ni un segundo desde que se enteró de la traición de Stephen. Arthur tomó su teléfono, abrió su lista de contactos y encontró el nombre que regularmente lo ayudaba a olvidarse en un torbellino de pasión. Jessica apareció en la pantalla. Sonrió con una mueca torcida, anticipando que su feminidad y despreocupación serían la mejor medicina para la oscuridad en su mente. Arthur escuchó la voz sensual, un poco alargada, al otro lado de la línea cuando Jessica contestó. «Hola, cariño». «¿Cómo estás?», preguntó, cerrando los ojos. «Oh, cariño, te he echado tanto de menos. ¿Cuándo nos veremos?». Su voz estaba llena de alegría, lo que, por alguna razón, hizo que el corazón de Arthur se contrajera. Le resultaba un poco más fácil darse cuenta de que alguien lo esperaba con impaciencia y amor, aunque no fuera honesto. «Ya voy», respondió brevemente. «Genial. Te estaré esperando», se rió ella. Se levantó, tiró del cuello de su camisa blanca, comprobó las llaves del coche en su bolsillo y, sin complicarse con más explicaciones, salió de la oficina. Cuando Arthur tocó el timbre, Jessica le abrió la puerta y de inmediato lo abrazó por el cuello, besándolo apasionadamente en los labios. Arthur, contenido todo el día, ahora se entregaba a la pasión, queriendo olvidar todos los problemas acumulados en su alma. ¿Te ayudo a quitarte la chaqueta?, preguntó Jessica, sonriendo traviesa mientras lo guiaba hacia el sofá. ¿Solo la chaqueta?, se sonrió él, tratando de quitarse de la cabeza la imagen de Stephen con la nariz ensangrentada, aunque fuera solo por un momento. Jessica le quitó la chaqueta de los hombros y se inclinó hacia él para besarle la oreja, sonriendo. «Arthur, hoy tienes una expresión tan tensa en tu rostro. ¿Qué te pasa?». «No quiero hablar de eso», desvió el tema, aunque por dentro seguía hirviendo. «Mejor ocúpate de mí». ¿Me quitas el estrés?». «Como quieras, cariño», mordió su labio con una mirada seductora. A media hora después, cuando la ola de pasión se había calmado un poco, se acomodaron en la amplia cama de la habitación semioscura. La suave luz tenue de la lámpara de mesa hacía que la atmósfera fuera bastante romántica. Jessica, pasando sus dedos por su pecho, habló suavemente. «Cariño, escuché que quieres comprar una gran fábrica en el sur de la ciudad». Arthur se apoyó en su codo, mirándola sorprendido. «Dios mío, Jess, ¿de dónde sacaste esa información?». «Tengo mis fuentes», sonrió ella juguetonamente, inclinándose hacia sus labios. «Y no olvides quién es mi jefe».
Él es tu principal competidor y en el mundo de los negocios los rumores se esparcen rápido. Bueno, sí, Arthur frunció el ceño, calculando cuánto podría saber ella. Es cierto, tenía planeado comprar la fábrica. Pero, ¿por qué decidiste sacar el tema? Bueno, si quieres hacer un buen trato, tienes que actuar rápido, respondió ella, bajando la voz casi a un susurro, como si temiera que alguien pudiera escuchar. Mi jefe también ha tenido su ojo puesto en ese lugar desde hace un tiempo. Quiere comprarlo antes de que tú te entere. Claramente está decidido, murmuró Arthur, golpeando el cojín con el puño. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué hace que la fábrica sea tan valiosa para él? No sé todos los detalles, cariño. Jessica se encogió de hombros. Él mencionó algo sobre las capacidades de producción y un contrato lucrativo que podría firmarse en la fábrica. Creo que tiene que ver con grandes inversiones, además de que tiene alguna tecnología especial. Arthur frunció el ceño, sintiendo un ardiente deseo de beber. La idea de que sus competidores pudieran interceptar un trato que podría traerle grandes ganancias no le dejaba paz. ¿Y me aconsejas no esperar, sino tomar la fábrica lo antes posible? Preguntó Arthur de nuevo, tratando de asegurarse de que Jessica no estuviera tratando de confundirlo. Claro, asintió ella. Si lo haces todo a tiempo, mi jefe no tendrá oportunidad. Gracias por advertirme. Cuando Jessica se quedó dormida, Arthur se vistió, salió en silencio del apartamento y se dirigió hacia su coche. Llegó a casa bastante rápido. Al llegar a la puerta, Arthur logró calmarse para no mostrar su ira ni sus tormentos internos a su esposa. Pero en cuanto entró en la espaciosa sala de estar, Amalia, una mujer esbelta con una postura impecable y rasgos faciales suaves, salió inmediatamente a su encuentro. A pesar de su elegancia exterior, siempre había una fuerza oculta en ella que le ayudaba a controlar la mayoría de las situaciones. Cariño, llegaste por la madrugada, dijo ella, tocando su hombro. ¿Está todo bien? Arthur murmuró algo en respuesta y se apartó suavemente. No quería mostrar signos de debilidad, aunque sabía que Amalia era extremadamente observadora. Ella lo miró con más atención y Arthur se dio cuenta de que no podía quedarse en silencio. Hubo mucho trabajo, dijo mientras caminaba hacia la sala de estar. Además, surgieron problemas con Steven. ¿Con Steven? No es de sorprenderse, respondió ella, sin apartar la vista de él. Siempre te dije que no esperes nada bueno de él. Las palabras de su esposa hicieron que Arthur se detuviera. Se sirvió un vaso de whisky, dio un sorbo y se volvió impacientemente. ¿Qué quieres decir? Preguntó, recordando que durante todos esos años, Amalia siempre había sido escéptica con respecto a Steven. No te pongas a discutir, cariño. Ella se sentó en una silla cercana, cruzando las piernas. Siempre pensé que Steven era demasiado imprudente. Tiene demasiada prisa por el dinero, es demasiado descuidado en su afán de éxito. ¿Es eso lo que te dice tu intuición? Preguntó Arthur con clara ironía, pero sintió una ligera tensión al escuchar sus palabras. Sí, asintió Amalia. Ya sabes que tengo buen ojo para las personas. Y me acostumbré a confiar en él. Arthur recordó cuántas veces Amalia le había advertido, Steven es un aventurero, algún día te pondrá una trampa. Lo solía desestimar, pensando que era solo celos hacia su viejo amigo. Ahora, todo había salido a la luz de la manera más dolorosa. Vendió mi proyecto a los competidores, dijo Arthur bruscamente, sintiendo cómo la amargura desgarraba su corazón. ¿Y te sorprende? Preguntó Amalia con frialdad, ajustando un mechón de su cabello castaño. Arthur suspiró, intentando calmar las ganas de desahogarse con ella. Sabía que sus comentarios afilados eran su forma de protegerse, no de provocar más agresión en él. No es que me sorprenda, finalmente dijo. Más bien, decepcionado. Lo consideraba un hermano y vendió nuestra amistad por $2 millones. Todavía recibirás mucho más de él, dijo ella con algo de sospecha. Está bien.
Me voy a duchar, murmuró él, saliendo de la sala de estar. Luego me arreglo y voy a la oficina. La mañana estaba inusualmente fría. Arthur, apenas despertado, se frotó distraídamente la nuca. Se dirigió a la cocina, encendió la cafetera y echó una mirada distraída por la ventana. Los altos edificios de la ciudad, como gigantes silenciosos, lo miraban burlonamente con sus múltiples ojos de vidrio. Esta vez, Arthur no pensaba perder en los negocios. Después de todo lo que había sucedido, debía jugar con más dureza, más confianza, para que nadie se atreviera a ponerse en su camino nuevamente. Cuando el café negro, ardiente y amargo, llenó la taza, Arthur encendió su teléfono. Inmediatamente comenzaron a llegar notificaciones, varias llamadas perdidas de personas de la oficina, un par de mensajes de voz. «Es hora de actuar», dijo en voz alta, dando el último sorbo de café, y en 10 minutos salió corriendo de la casa. En el coche, cuyos asientos de cuero aún conservaban el frío de la noche, Arthur echó un vistazo rápido a su reflejo en el espejo retrovisor. El reflejo de un hombre con una mirada cansada y una determinación firme lo recibió. «Hoy haré la inspección de la fábrica», decidió, marcando el número de su asistente Anastasia para informarle que no estaría en la oficina. «¿S.R. Martínez?», respondió ella cuando atendió la llamada al primer timbre. «Anastasia, cancela todas las reuniones para la primera mitad del día. Me voy a una inspección». Pero habíamos programado negociaciones con los proveedores. «Reprograma para mañana». Sin discusiones. La voz de Arthur transmitía una confianza inquebrantable y Anastasia simplemente aceptó en silencio. No se atrevió a discutir, especialmente después de haber presenciado su ira el día anterior. Colgando la llamada, Arthur sacó documentos de su maletín, folletos, informes financieros y un análisis breve de la fábrica que tanto tiempo había querido comprar. Su deseo de invertir en este negocio en particular lo explicaba la ubicación estratégica y los años de contacto de la fábrica con grandes clientes, pero ahora, después de su conversación con Jessica, le parecía que podría haber algo aún más importante oculto allí. Pronto apareció en el horizonte una zona con estructuras industriales semiabandonadas. Los enormes edificios, construidos alguna vez para la producción activa, estaban algo desgastados, pero no habían perdido su monumental fortaleza. Arthur estacionó cerca de las imponentes puertas de la fábrica, rodeadas de alambre de espino, y salió del coche. El olor a óxido, polvo y metal le golpeó la nariz de inmediato. Si se hace una renovación completa aquí, con un par de millones invertidos en modernización, murmuró para sí mismo Arthur, mirando pensativo a su alrededor. Estaba a punto de encontrar al gerente o al guardia para entrar oficialmente, pero, para su sorpresa, notó que las puertas de la fábrica estaban entreabiertas y no había nadie por allí. Al entrar en uno de los edificios, Arthur se encontró con una vista desagradable, montones de basura, hojas de metal viejas y trozos de varilla esparcidos por donde alguna vez, probablemente, estuvieron las líneas de producción. ¿Qué hacían los antiguos dueños? «Qué imagen tan extraña», pensó. De repente, un ruido de susurro se oyó desde algún lugar profundo del taller, como si alguien se estuviera colando entre cajas. Arthur aguzó el oído, decidiendo si debía seguir el sonido o llamar a la seguridad. La curiosidad prevaleció y avanzó cuidadosamente a lo largo de la pared, dando pasos cautelosos para no llamar la atención. Rodeó las máquinas oxidadas y, en una esquina, cerca de un aparato que parecía una prensa vieja, vio a un chico de unos 12 o 13 años. Estaba agachado, claramente revisando chatarra metálica. Al mirarlo, Arthur se dio cuenta de que probablemente se trataba de un niño de la calle. Ropa sucia, una chaqueta descolorida, una cara delgada, cubierta de polvo. Lo llamó Arthur de manera bastante brusca. «¿Qué haces ahí?». El chico se estremeció, como si lo hubieran pillado en el acto, y se movió hacia un lado, dejando caer algunas barras de metal. Arthur, con sus reflejos rápidos, se apresuró a cortarle el paso, y el chico, mirándolo desconcertado,
cayó de rodillas. En el siguiente segundo, Arthur lo agarró firmemente por el hombro. «Suéltame, tío», murmuró el chico, encogiéndose. «Espera», Arthur aflojó un poco su agarre, sin intención de romperle el brazo. «¿Por qué necesitas chatarra?» Los ojos del chico se movieron de un lado a otro, respiraba con dificultad, como si estuviera preparado para correr en cuanto tuviera la oportunidad. Pero al ver que el chico temblaba de miedo, Arthur decidió no asustarlo aún más. «Escucha, no tengas miedo, no soy policía. Me llamo Arthur». Lo soltó, retrocediendo un paso para que entendiera que no pensaba hacerle daño. «¿No tienes nada mejor que hacer que hurgar en esta basura?» «Sí, tengo que sobrevivir de alguna manera. Vendo chatarra, y con el dinero compro comida». Arthur asintió, observando el rostro asustado del adolescente. El chico frotaba su muñeca, que se había torcido un poco cuando intentó escapar. «¿Y qué, nunca te han molestado los guardias de esta fábrica?», preguntó Arthur. «¿No se supone que alguien debe estar de turno aquí?» «Ja». El chico sonrió de forma torcida. «Hace tiempo que no hay guardias aquí. A veces aparece alguna gente con trajes, pero se van rápido. Y yo a veces encuentro chatarra aquí. Escucha, ¿cómo te llamas?» «Robert», murmuró el chico, aún sosteniendo la chatarra oxidada en las manos. «Robert», dijo Arthur, observando su rostro. «¿Cuántos años tienes?» «12. Pronto cumpliré 13. ¿Y eso qué?» «Nada. Simplemente, curiosidad». Arthur suspiró, entendiendo que probablemente el chico no querría compartir detalles de su vida. «Escucha, Robert, ¿sabes quién es el dueño de esta fábrica y cuándo fue la última vez que aquí se trabajó?» «Mi papá la dirigía antes», dijo de repente el chico, como si hubiera disparado esas palabras. Arthur se quedó quieto, sorprendido. No esperaba que el padre de este niño de la calle hubiera tenido un cargo tan importante. «¿Y qué te interesa a ti esta fábrica?», preguntó el chico. «Quiero comprarla». «Tío, no deberías comprar esta fábrica», el millonario se sorprendió por las palabras del niño. «¿Por qué no?». Arthur se sorprendió. Robert apretó obstinadamente los labios. Los ojos del chico brillaron, pero no lloró, evidentemente había aprendido a contenerse. «Mis padres desaparecieron por culpa de esta fábrica. Mi padre encontró algo, unos papeles, y luego él y mi mamá desaparecieron». Por un momento, Arthur pensó que todo esto sonaba como una fantasía de un niño, pero su intuición le decía que había una amarga verdad en la historia de Robert. «¿Y tú, has estado solo aquí durante 2 años?», le preguntó. «Sí». Robert rápidamente apartó la mirada. «No sé dónde se fueron, pero sospecho que los sacaron». Las palabras del niño sonaron distantes, pero al mismo tiempo increíblemente trágicas. Hablaba de sus padres desaparecidos como si fuera un dolor constante con el que ya se había acostumbrado. Arthur sintió que su corazón se apretaba. «Robert», rompió el silencio, «dijiste que tu padre encontró unos papeles. ¿Están en algún lugar?». «Sí». «Muéstrame esos papeles», dijo Arthur con firmeza. «Quiero verlos. Tal vez pueda entender qué había allí que causó que tus padres desaparecieran». «¿Y usted podrá ayudarme a saber la verdad sobre mis padres?», preguntó Robert, mirándolo de reojo. «Haré todo lo posible». El niño dudó. Estaba claramente alerta, pues cualquier adulto que mostrara interés en documentos misteriosos le asustaba. Pero Arthur lo miró directamente a los ojos, sin hostilidad, y en su tono había una firme determinación. «Está bien. Solo porque prometes ayudarme a entender qué les pasó a mamá y papá», dijo el niño, casi como si sacara las palabras a la fuerza. «Pero asegurémonos de que nadie nos siga». «Vamos al coche», dijo Arthur brevemente, mirando a su alrededor. «¿Me enseñarás dónde vives?».
Robert recogió sus piezas de metal y las escondió detrás de una de las máquinas, aparentemente decidiendo que volvería a por ellas más tarde. Mirando a su alrededor, guió a Arthur hacia las puertas. Salieron del patio de la fábrica medio abandonada, tratando de no llamar demasiado la atención. «Espero que no vivas demasiado lejos», preguntó Arthur una vez dentro del coche, mientras Robert miraba tenso por la ventana. «No, está a unos 20 minutos en coche», respondió él, echando un vistazo rápido al interior de cuero. Se notaba que no estaba acostumbrado a estar en un lugar tan caro. Tras un rato, se detuvieron frente a una casa modesta de una sola planta en las afueras. Arbustos crecidos, pintura desconchada en las paredes, todo indicaba que hacía tiempo que no se le daba mantenimiento. ¿Aquí?, preguntó Arthur, mirando por el parabrisas. «Sí», respondió Robert brevemente y salió del coche. Arthur apagó el motor, activó la alarma y lo siguió. Tan pronto como entraron en el jardín, un pequeño perro mestizo salió corriendo, ladrando y moviendo la cola al ver a Robert. El niño se agachó y acarició la cabeza del perro. «Este es Buddy», presentó al perro. «Él me ha ayudado todo este tiempo. Ladra cuando alguien extraño se acerca a la casa». Arthur sonrió levemente al notar cómo el perro se acercaba confiado a la pierna del niño. «Buen perro guardián», dijo, y Robert, aparentemente complacido con el cumplido, invitó a Arthur a entrar en la casa. Por dentro, todo parecía pobre, pero limpio. Una pequeña sala de estar con un sofá gastado, un televisor viejo que no funcionaba desde hacía un par de años y una mesa de cocina pequeña. Estaba claro que el niño trataba de mantener el orden, pero no tenía los medios para hacer reparaciones o comprar muebles nuevos. «Espera aquí», pidió Robert y desapareció por el pasillo que conducía a la parte trasera de la casa. Arthur miró alrededor. En una repisa junto a la pared, notó una foto antigua, un hombre con traje, una mujer sonriendo y un niño, claramente Robert, unos 5 años más joven. Arthur tomó la foto, sintiendo cómo surgía un sentimiento de pesar en su pecho. Este niño parecía haberlo perdido todo de un golpe. Aquí, se oyó la voz de Robert, y Arthur se giró. El niño estaba de pie, sosteniendo una carpeta polvorienta con documentos. La escondí en el cobertizo. A veces la movía de un lado a otro para que los matones no la encontraran si volvían. ¿Has vivido con miedo todo este tiempo, pensando que vendrían por ti?, preguntó Arthur, tomando la carpeta. «Sí, pero ¿a dónde voy a ir?». Robert se encogió de hombros. «No puedo irme, y si mis padres regresan o me hacen saber que siguen vivos». Arthur permaneció en silencio, abriendo cuidadosamente la carpeta. Dentro había varias hojas amarillentas, algunas tablas, gráficos impresos y algunas fotografías. Robert respiró hondo, se sentó en el sofá y puso las manos sobre las rodillas. «Mi padre mencionó que si esto alguna vez sale a la luz, muchas personas influyentes terminarán entre rejas. Tenía miedo de que lo mataran cuando se enteraran de que quería llevar los papeles a la policía. Lo escuché por accidente, escuchando la conversación de mis padres por la noche». «Dios mío», susurró Arthur, dándose cuenta de la magnitud de los problemas. Unas horas después, Arthur estaba sentado en su oficina en casa, revestida con paneles de caoba de lujo. La luz suave del sol poniente entraba por las altas ventanas, y a través del cristal se veían los arbustos del jardín, recortados con cuidado. Normalmente, este lugar le parecía el más tranquilo de la casa, donde podía retirarse del mundo exterior y sumergirse en los papeles o disfrutar de un cigarro después de la cena. Pero hoy no sentía paz, había tensión en el aire. Sobre la mesa frente a él estaban los documentos dispuestos en la carpeta desgastada que había traído del niño Robert. Estas hojas ya habían comenzado a cambiar su percepción de lo que parecía una instalación industrial normal. Al recorrer nuevamente con la vista los textos que a primera vista parecían aburridos, Arthur se topó con un diagrama acompañado de notas: productos experimentales, compuestos tóxicos, peligro para la vida. «¿Qué diablos?», murmuró,
casi en voz alta, aunque estaba solo en la oficina. Tomó una de las hojas, donde bajo el título Informe sobre los efectos secundarios aparecían cifras alarmantes que indicaban la mortalidad de los animales de prueba. Más abajo había fotos borrosas, tomadas posiblemente de manera clandestina, que mostraban frascos de laboratorio, sueros intravenosos, personas con batas blancas y, en una esquina, una mesa médica con equipos que se asemejaban a instrumentos quirúrgicos. Quedó claro, en las profundidades de esta fábrica había existido durante años un laboratorio subterráneo. Sus productos no tenían nada que ver con desarrollos legales, por el contrario, todo apuntaba a esquemas criminales y violaciones de todas las normas sanitarias posibles. Con cada nueva página, la idea en la mente de Arthur se volvía más fuerte. Si hubiera comprado esta empresa sin entender la verdadera situación, me habrían tendido una trampa con cargos tan graves que habría terminado tras las rejas durante mucho tiempo. Sin contar que podría haber dado un golpe devastador a todo mi imperio empresarial. Él esbozó una sonrisa torcida, recordando los amistosos consejos de Steven, quien lo había instado a adquirir la fábrica lo más rápido posible, así como las dulces palabras de su amante Jessica, que insinuaba que debía actuar de inmediato y no dejar pasar la oportunidad de adelantarse a los competidores. Excelentes consejeros, pensó con amargura. Uno resultó ser un traidor y la otra, parece, también quería aplastarme en el barro. Lo primero que hizo Arthur fue coger el teléfono, buscar al abogado Brown en sus contactos y hacer la llamada. Contestaron al segundo timbrazo. Sí, señor Martínez. Señor Brown, ¿puede venir a mi casa? Es urgente. Arthur no dijo exactamente qué había sucedido, pero había acero en su voz. Está bien, señor Martínez. Me tomará aproximadamente una hora terminar algunos asuntos y llegar a su casa. Estaré esperando, respondió Arthur de manera breve y colgó la llamada. Abriendo un pequeño armario bar, se sirvió un poco de whisky y lo bebió de un trago, sintiendo cómo la ola caliente recorría su garganta y calmaba un poco la creciente ansiedad. Traidores, por todas partes, nuevamente le vinieron a la mente las palabras de Steven, o más bien, su seguridad es de que esta era una adquisición rentable. Volvió a sentarse a la mesa y comenzó a hojear las páginas de los informes del laboratorio clandestino. De vez en cuando, su mirada se detenía en nombres poco claros y títulos de organizaciones que podrían estar relacionadas con una red criminal. Finalmente, casi una hora y media después, sonó el timbre de la puerta. Arthur miró por la ventana del despacho y vio un Mercedes gris oscuro, pulcro, estacionado en la entrada, con el señor Brown, su abogado, junto a él. Un hombre alto y delgado con un traje caro parecía la encarnación de la contención. Buenas tardes, dijo el señor Brown cuando Arthur abrió la puerta. Espero que no haya ocurrido nada grave. Vamos a hablar dentro, invitó Arthur, señalando el despacho. Entraron en el amplio cuarto, y Brown dejó escapar un suspiro contenido al ver los papeles extendidos sobre la mesa. Con solo una mirada a tales documentos, el abogado experimentado pudo deducir, esto era algo serio y potencialmente peligroso. Señor Martínez, dijo con calma mientras se sentaba en la silla de cuero, dígame, ¿de qué se trata todo esto? Mire, Arthur tomó varias hojas con evidencias claras de la fabricación clandestina de medicamentos, se las entregó a Brown y comenzó a caminar de un lado a otro por el despacho. Estos son los resultados que obtuve de mi informante privado y otras fuentes. La conclusión es clara, en la fábrica que iba a comprar, había o todavía hay un laboratorio clandestino. Producen medicamentos que no están registrados oficialmente en ningún lado. Un grupo de documentos señala el peligro mortal de estos compuestos, mientras que otro muestra que hay una red detrás de todo esto. El señor Brown entrecerró los ojos, estudiando las páginas. Sí, lo veo. Mención de reactivos tóxicos, nombres abreviados de formas farmacéuticas. A juzgar por el contexto, esto es definitivamente algo fuera de la ley. ¿Y usted pensaba seriamente invertir en una fábrica donde se estaban llevando a cabo tales actividades? No lo sabía, interrumpió Arthur.
Me metieron en esta negociación, haciéndome creer que todo estaba limpio. Gracias a Dios que descubrí la verdad a tiempo. Brown parecía estar intentando mantener su compostura, pero el leve patrón arrugado en su frente delataba su preocupación. Señor Martínez, si esto es cierto, detrás de la producción clandestina hay toda una cadena, finalmente dijo. Cosas como esta no pueden existir sin la protección de personas influyentes, ya sean políticos, fuerzas del orden o grandes empresarios. ¿Pero no podemos hacer algo al respecto?, interrumpió Arthur, sin querer creer que la ley fuera impotente en este caso. ¿O está sugiriendo que cerremos los ojos? Permítame ser más preciso, suspiró Brown y dejó los documentos sobre la mesa. Como su abogado, le recomiendo no involucrarse en esto. Verá, si estalla un escándalo, podría verse arrastrado a una larga batalla legal y toda su reputación empresarial estaría en riesgo. Especialmente si los enemigos logran sacar material comprometedores que podrían ser fabricados para echarle la culpa. Arthur frunció el ceño. ¿Entonces lo mejor es cerrar los ojos ante esto? La gente está muriendo aquí, estos sinvergüenzas están envenenando a la gente o usándola como conejillos de indias. Lo entiendo, dijo Brown con simpatía. Pero así es el mundo en el que vivimos. Hay casos en los que es más sencillo no hacer nada. ¿De verdad me está aconsejando simplemente que me retire? Arthur se detuvo en medio de la sala, clavando la mirada en el rostro frío y de acero del abogado. ¿No ir a la policía, no intentar involucrar a los medios? Brown negó con la cabeza. Ir a la policía ahora es inútil. Usted sabe que en casos como estos, a menudo hay filtraciones de información, sobornos, y algunos agentes de la ley trabajan para la misma red criminal. Arthur suspiró pesadamente. Ya veo. Recordó cómo Robert había hablado de los matones que buscaban los documentos. Bien, señor Brown, dijo después de una pausa, bajando un poco la voz. ¿Pero no hay ninguna forma legal de detener a estas personas? Habría una forma si tuviéramos pruebas legalmente impecables al 100%, respondió Brown. Y si tuviera conexiones en los altos niveles de poder dispuestos a arriesgar su reputación. Pero, por ahora. El abogado cerró la carpeta y miró a Arthur a los ojos. Escuche mi consejo. No compre esta fábrica y no intente hacer pública la documentación que ha encontrado. Bueno, podría hacerlo, pero el precio será alto, demasiada resistencia. Lo entiendo, dijo Arthur lentamente, sintiendo cómo la ira pulsaba en sus sienes. Gracias, señor Brown. Está libre para irse. Brown se levantó, hizo una leve inclinación. Si tiene alguna pregunta, siempre estaré disponible. Pero, por favor, no tome decisiones precipitadas. Se dirigió hacia la puerta. Cuando ésta se cerró detrás de él, Arthur sintió como una contradicción hervía dentro de él. Por un lado, la lógica jurídica de Brown le era clara, no había garantía de que no se toparía con policías comprados o con autoridades criminales que se encargarían de él o lo difamarían. Por otro lado, ya no podía pretender que no sabía lo que estaba pasando. ¿Echarse atrás y huir? No es mi estilo, pensó él, tomando el teléfono de la mesa. Urgentemente necesitaba el consejo de alguien menos cauteloso y burocrático que Brown. Y sabía exactamente a quién recurrir, Kit. Un viejo amigo, desde los tiempos en que Arthur apenas comenzaba su negocio y Kit trabajaba en la comisaría de la ciudad. Luego, Kit renunció y se dedicó a la investigación privada, abriendo su propia agencia de detectives. Arthur encontró el contacto Kit, detective, y marcó. Las dudas lo invadieron. ¿Acaso estaba poniendo a Kit en demasiado peligro al involucrarlo en un asunto tan arriesgado? Pero Kit siempre había ayudado en situaciones difíciles, con un instinto y conexiones que Arthur solo podía suponer. Sí, amigo, se oyó la familiar voz baja al otro lado. Te escucho. Kit, necesito tu ayuda. Es grave, muy grave. ¿Puedes venir ahora mismo? Claro, respondió él después de una breve pausa.
¿Qué está pasando? Te lo contaré en persona. Es mejor ver todo con tus propios ojos. Entendido. Estaré allí en media hora. Arthur colgó, su corazón latía notablemente más rápido. La esperanza de que Kit pudiera tomar el control de la situación y encontrar la salida correcta crecía dentro de él como un salvavidas arrojado al mar embravecido. Rápidamente recogió los documentos dispersos en una pila ordenada, tratando de poner los datos más importantes en la parte superior para captar la atención de Kit primero. Los 20 minutos de espera fueron tan lentos como plomo derretido. Finalmente, un sedán azul discreto se detuvo en el camino. Al salir de la casa, Arthur vio a Kit, un hombre robusto de unos 40 años, con el cabello corto y rubio, una mecha plateada en la sien. Estaba vestido como siempre, con una chaqueta de cuero ligera y jeans, emanando más practicidad que estilo. «Hola, amigo», Kit hizo un gesto con la mano, sonriendo. «Te ves tan serio como un fiscal en el juicio de un asesino en serie». «¿Qué pasa?». Arthur sonrió débilmente ante la comparación, asintió a Kit y lo dejó entrar. Cerrando la puerta, caminaron hacia la oficina. Kit echó un vistazo rápido a los papeles extendidos. «Vaya, has encontrado bastante. Veo que todo esto es sobre la fábrica, ¿verdad?». «Sí, maldita sea», Arthur se dejó caer en la silla. «Bueno, he reunido los hechos. Según estos datos, había un laboratorio clandestino en la fábrica que producía algunos medicamentos peligrosos. O drogas suaves o sustancias ilegales, quién sabe. Todo está muy turbio, pero parece que allí había un negocio criminal bien organizado». «Lo creo», asintió Kit, comenzando a hojear los documentos. «¿Y estabas a punto de firmar el contrato de compra?». «Sí, pero, en el último momento salió esto. Si no, habría caído en un agujero de deudas y luego uno de mis amigos habría denunciado a las autoridades sobre el laboratorio y me habrían metido en la cárcel por complicidad. Mi competidora, Jessica, mi competidora a través de Jessica», Arthur se enredó y luego hizo un gesto con la mano. «En fin, me empujaron a hacer el trato». «Ya veo», Kit sonrió, hojeando las páginas con fotos. «Querían hacerte una bonita jugada». «Entonces», continuó Arthur. «Mira estos papeles. Encontré esquemas, composiciones, informes con notas que dicen pruebas experimentales. El director, que intentó cerrar la producción, desapareció. Luego su esposa también. Y su hijo se quedó solo, lo conocí por accidente. El chico vio cómo unos matones buscaban estos documentos y los mantuvo en secreto hasta que me los entregó». Kit apartó brevemente la mirada de las fotos y miró a Arthur con atención. «Entonces, ¿no estás en esto solo por tu propio beneficio? ¿Quieres ayudar al chico a averiguar qué pasó con sus padres?». «Exactamente», asintió Arthur. «Pero mi abogado, Brown, me aconsejó mantenerme alejado. Él cree que me voy a ver envuelto en un conflicto con personas muy peligrosas». Kit sonrió con sarcasmo. «Los abogados casi siempre dicen eso. Les gusta que todo esté tranquilo y sin riesgos. Pero, conociéndote, Arthur, lo entiendo, si te has metido en algo, no vas a dar marcha atrás». «Exactamente», exclamó Arthur. «Encuentra todo lo que puedas, quién está detrás del laboratorio, qué papel juega mi competidor, dónde están las conexiones con los funcionarios o la seguridad. Y, ten cuidado». Kit hurgó más en el montón de papeles, seleccionó los más comprometedores y los agitó. «Estos son los indicios más duros, ¿verdad?». «Los más duros», confirmó Arthur. «Aquí hay firmas y sellos, aunque no sean oficiales, pueden llevarnos a figuras importantes». «Está bien», dijo Kit, guardando los papeles en su carpeta. «Trabajaré con estos datos. Llamaré a algunas personas que a veces hacen trabajo sucio fuera del sistema para evitar filtraciones. Si todo encaja, sabremos quién está realmente manejando los hilos». Arthur suspiró aliviado. «Gracias, amigo».
No podría hacerlo sin ti. Ir a la policía no tiene sentido, no servirá de nada, podría haber vínculos corruptos. Al menos de esta manera, tendré una idea de cómo avanzar. Kit asintió con comprensión, se levantó y le dio una palmada en el hombro a Arthur. No te preocupes, no es la primera vez que me enfrento a estos esquemas, aunque no siempre se trata de laboratorios clandestinos. Pero tengo las conexiones adecuadas, así que pronto tendremos noticias. Gracias, dijo Arthur en voz baja. De verdad, gracias. El detective sonrió con suficiencia. Considera que acabas de salvar tu empresa de un desastre enorme. Y le das al chico una oportunidad de averiguar la verdad sobre sus padres. Se llama Robert, aclaró Arthur. Es prácticamente un huérfano, vivía solo en una casa vieja. Pobre chico, solo recogía chatarra para alimentarse. Kit frunció el ceño. Vaya. Es un niño. ¿Cómo está sobreviviendo allí, además de estar amenazado por unos matones? Eso es lo que pasa, no está sobreviviendo realmente. Le di algo de dinero para que al menos pudiera comer y comprar ropa. Pero estoy pensando en tomar esto en serio. Es decir, legalmente, tomar su tutela y asegurarme de que tenga condiciones de vida adecuadas. Suena noble, respondió Kit, y en sus ojos apareció un destello de respeto. ¿Qué dice el chico sobre eso? Claro que es desconfiado, admitió Arthur, pero aceptó. Entiende que, de lo contrario, le espera un gran problema. Bien hecho, Kit volvió a estrechar la mano de Arthur. Bueno, me voy. Estaré en contacto tan pronto como descubra algo. Arthur asintió, y Kit, tomando las llaves del coche, salió. Solo ahora, Arthur sintió de repente que se sentía un poco más aliviado. Tal vez era la sensación de haber tomado la decisión correcta. Ya no dudaba de que se había dirigido a la persona adecuada. Se hundió en su silla y escribió un mensaje corto a Anastasia, pidiéndole que preparara toda la documentación para la tutela de Robert. Por favor, búscame el contacto de un especialista confiable en derecho familiar. Necesito gestionar la tutela de un menor. En pocos minutos, ella respondió, algo desconcertada, «Está bien, señor Martínez. Mañana me encargaré de ello». Excelente, murmuró Arthur, dándose cuenta de que este era otro asunto complicado. Pero, después de todo, él era un hombre de negocios, acostumbrado a manejar acuerdos complejos. La tutela era un procedimiento legal serio, aunque existía en una esfera completamente diferente. Ya estaba oscuro afuera cuando terminó de revisar los documentos de la investigación. Poco después, Amalia regresó. Entró en la oficina, vio el desorden de papeles una vez más y negó con la cabeza en silencio. Cariño, ¿no te has cansado de sumergirte en estas preocupaciones interminables? ¿No sería mejor contratar a otra persona para que se encargue de los problemas? Arthur levantó la vista de su lectura. Todos los que necesito ya están involucrados. ¿Cómo estuvo tu noche? Vi a una amiga, se encogió de hombros mientras se acercaba a su marido. Eso está bien. Bueno, Amalia, tengo mucho que hacer. Y no todo es agradable, respondió Arthur con cautela, evitando la pregunta sobre los detalles. Por cierto, recuerda, en los próximos días, un chico podría estar en nuestra casa. Robert. Voy a tomar la tutela de él. ¿Qué? Amalia levantó una ceja, mirando a su marido con sorpresa. ¿Un chico? ¿Para qué? Necesita ayuda, murmuró Arthur. Me ayudó a descubrir una estafa. Además, se quedó sin familia. No puedo hacer la vista gorda. Una sombra de emoción cruzó el rostro de Amalia. Ella sabía que su marido era capaz de actos bondadosos, pero normalmente no le gustaba asumir responsabilidades que no garantizaban ganancias. Sin embargo, parecía que algo en su vida había cambiado. Está bien, cariño, dijo ella en voz baja. No me opongo. Si el chico necesita ayuda, entonces haz lo que consideres adecuado.
Gracias, Arthur asintió. Aprecio tu comprensión. Amalia sonrió tristemente. Y yo aprecio que no hayas perdido por completo tus sentimientos humanos en este negocio tan duro. Tal vez esa sea la chispa que te mantiene a flote. Salió, dejando a su marido solo con sus pensamientos. Al día siguiente, cerca del mediodía, Arthur se subió al coche y se dirigió a la casa donde, hasta hace poco, vivían el niño y su fiel perro, Buddy. Ya le había informado a Robert que iría a recogerlo. El plan era el siguiente: gestionar la tutela, instalar al niño en uno de los apartamentos de Arthur y contratar a una niñera o tutor para que no viviera solo. Cuando Arthur llegó al desvencijado porche, Buddy, como era habitual, salió corriendo con un gruñido, pero al notar al visitante conocido, movió la cola en señal de saludo. Robert salió detrás de él, mirando a su alrededor. «Tío Arthur, ¿has venido?», preguntó el niño, y en su voz se notaba una alegría incierta. «Claro. Empaca tus cosas. ¿Vienes conmigo? ¿Puedo traer al perro conmigo?», preguntó Robert, mirando la vieja y gastada bolsa a sus pies. Arthur pensó un momento. «En principio, sí. Solo recuerda que tendrás que sacarlo a pasear». «Lo haré», aseguró el niño. Arthur sonrió. «Bien, entonces ve y toma todo lo necesario». Mientras Robert corría por las habitaciones, Arthur echó un último vistazo a la casa, el techo deteriorado, las ventanas agrietadas. Sintió pena por el niño, que había vivido allí 2 años completamente solo. Poco después, Robert salió con sus escasas pertenencias y Buddy a su lado. Arthur le ayudó a cargar todo en el maletero, y se fueron, dejando atrás la casa impregnada de recuerdos de los padres desaparecidos. «¿A dónde vamos?», preguntó Robert con cautela, mientras el coche avanzaba por la carretera de la ciudad. «A uno de mis apartamentos», explicó Arthur. «No es nada lujoso, pero es más seguro y cómodo. Y he contratado una niñera para ti, la señorita Johnson. Vivirá contigo, te ayudará con las tareas diarias y otras cosas». Robert apretó los labios, mirando por la ventana. «¿Tengo que ir a la escuela? ¿No quieres pasar el resto de tu vida pidiendo limosna?». Arthur levantó una ceja. «Mira, Robert, sin educación no podrás convertirte en lo que quieras ser. Sé que te cuesta aceptar ayuda, pero tendrás que dedicarle tiempo a la escuela». El niño asintió, conteniendo una leve expresión de desagrado. «Entendido. Bueno. Supongo que tienes razón». «Bien», Arthur sonrió. «Y una cosa más, si alguien viene a verte o empieza a hacer preguntas sobre los documentos, llámame inmediatamente. No confíes en los desconocidos». «Está bien», dijo Robert en voz baja, acariciando a Buddy, que se había acomodado en el asiento. Cuando llegaron, Arthur llevó al niño a un pequeño pero acogedor apartamento en el 4º piso de un moderno complejo residencial. La señorita Johnson ya estaba allí, una mujer de unos 50 años con una sonrisa cálida y una mirada amable. Ella inmediatamente le sugirió a Robert colocar sus cosas en la habitación infantil y había preparado un rincón especial para Buddy. «Hola, Robert», dijo suavemente la señorita Johnson. «Me llamo Sarah, pero puedes llamarme señorita Johnson. Te ayudaré con tus tareas, cocinaré tus comidas y cuidaré de ti». «Gracias», respondió Robert, todavía avergonzado por los cambios. Arthur sonrió, notando cómo el niño intentaba ocultar su inseguridad. Recordó su propia infancia. Su padre estaba lejos del mundo de los negocios, pero siempre le enseñó a su hijo a no temer a las nuevas circunstancias y a las personas. «Bueno», dijo, dirigiéndose a Robert, «ponte cómodo. Volveré a verte en un par de días para saber cómo van las cosas». «¿Va a venir a visitarme?», preguntó nuevamente el niño, como si temiera genuinamente que todos lo dejaran de lado. «Claro», le aseguró Arthur. «Ya le pedí a mi abogado que gestionara los trámites de la tutela. Todo será legal». «Gracias, tío Arthur»,
dijo Robert en voz baja, pero sinceramente. Arthur le puso la mano en el hombro al niño. No hay de qué. Ya me ayudaste. Ahora me toca a mí ayudarte a ti. Luego dejó a Robert y a Sarah para que se conocieran, mientras él se dirigía a hacer sus asuntos relacionados con la empresa. Pero durante el resto del día, no pudo sacar de su mente la peligrosa historia sobre la fábrica y el laboratorio. Pasó aproximadamente un mes. Durante ese tiempo, Kit logró reunir suficientes pruebas para enviar a prisión a todos los involucrados en la producción clandestina. Le trajo a Arthur una lista de personas involucradas en los esquemas deshonestos, desde los dueños de empresas dudosas que suministraban materias primas hasta los miembros de grupos criminales que se encargaban de proteger el laboratorio. Sin embargo, el proceso tomó tiempo, ya que Kit no podía simplemente entregarlo todo a la policía. El riesgo de que alguien filtrara la información era demasiado grande. Así que se contactó con un agente federal de un estado vecino, con quien había trabajado en el pasado. El agente aceptó realizar una investigación secreta y al final se documentaron todos los hechos. Finalmente, llegó el día del juicio. Como había prometido, Arthur llevó a Robert con él. Se sentaron en la sala del tribunal, escuchando el veredicto. El juez leyó los resultados del juicio. Toda una cadena de personas, desde ingenieros y médicos hasta criminales, recibió diversas condenas de prisión. El líder del grupo, el mismo Dr. Grant mencionado en los documentos, recibió la pena más larga. A Arthur le costaba mucho observar cómo las lágrimas de alegría y dolor aparecían simultáneamente en los ojos de Robert. Sabía que para el niño esto representaba una especie de cierre. Todos los involucrados en la desaparición de sus padres finalmente responderían ante la ley. Pero al mismo tiempo, sus padres seguían sin regresar. ¿Y qué pasa con mis padres?, preguntó Robert cuando la sesión judicial llegó a su fin. Arthur apartó la mirada, sin atreverse a decir la verdad de inmediato. Pero, al ver el rostro tenso del niño, claramente esperando una respuesta honesta, le puso la mano en el hombro y exhaló. Sí, Robert, tus padres ya no están vivos. Según los que fueron detenidos, ellos dieron la orden de eliminar a todos los testigos incómodos. Lo siento mucho, amigo. Los labios del niño temblaron y las lágrimas brotaron de sus ojos, pero solo apretó más fuerte los puños. Sus hombros delgados temblaron y, sin poder aguantar más, abrazó a Arthur. Gracias por estar conmigo, dijo entre sollozos. Sabía que esto podría pasar, pero aún así esperaba. Lo siento, susurró Arthur, dándole una palmada en la espalda. Entiendo lo mucho que te duele. Pero, al menos, los culpables ya no se escaparán de la justicia. Sí, Robert se secó las lágrimas con la palma de la mano. Estaba preparado para esto, es solo que, ahora es de verdad. Kit, que estaba de pie cerca, cerró la carpeta con los documentos y le guiñó un ojo a Arthur. Hicimos lo que pudimos. Es agradable trabajar a veces del lado de la justicia. Gracias, Kit, respondió Arthur sinceramente. Sin ti no habría conseguido nada. No hay de qué, sonrió el detective. Nos vemos más tarde, todavía tengo algunas cosas que hacer. Se despidieron, y Arthur, con el niño, salió hacia las escaleras del tribunal. Allí, Robert volvió a llenar sus pulmones de aire, levantó la barbilla y enderezó su espalda, como si hubiera decidido que a partir de ahora comenzaría su vida de nuevo. Vamos, amigo, dijo Arthur, rascándole la cabeza. Tenemos que ir a casa. Casa, repitió el niño, dándose cuenta de que ahora tenía un nuevo hogar, no el que compartió alguna vez con sus padres, pero un lugar donde lo apoyan. Arthur llevó al niño al apartamento y luego fue a su casa. En la sala, encontró a su esposa Amalia, sentada cómodamente en una silla con una taza de té verde, leyendo las noticias en su tableta. Al ver a su marido, levantó la vista y en sus ojos Arthur notó una mezcla de alivio y cansancio. ¿Y bien? ¿Ya terminó todo? Arthur caminó hacia la silla frente a ella y se sentó.
Sí. El tribunal dictó sentencia a todos los participantes. Los involucrados en la operación clandestina recibieron penas de prisión. Excelente, asintió Amalia. Estoy orgullosa de que no hayas abandonado tus principios y hayas llevado el caso hasta el final. Sabes, sonrió Arthur, me sorprende tu intuición. Dijiste que Steven se mostraría tal como es. De hecho, realmente me impulsó a comprar la fábrica. ¿Podríamos haber terminado en prisión? ¿Ves? A veces vale la pena escuchar a la esposa. Amalia le guiñó un ojo con su típica sonrisa irónica. Arthur resopló, recordando lo terco que había sido en sus juicios. Luego, como si recordara otro detalle, dijo. Y sabes, no solo Steven quería hacerme una jugada. El rostro de Amalia se volvió impenetrable. ¿Quién más? Ah, solo, respondió Arthur brevemente, agitando la mano. Luego, tomó su teléfono, escribió rápidamente un mensaje y se lo envió a Jessica. Sé todo. No me llames de nuevo. Lo importante es que lo supiste a tiempo, dijo Amalia fríamente. Arthur se encogió de hombros. Tal vez. Ya no quiero pensar en eso. Ahora tengo otros planes. Les contó a su esposa que finalmente había comprado la fábrica, pero ahora bajo términos honestos, después de que se destaparan y detuvieran todos los esquemas ilegales. Ahora pensaba en desarrollar allí una nueva producción y en el futuro, transferirle la gestión a Robert cuando creciera y estuviera listo para asumir el legado de su padre, que una vez dirigió la empresa. ¿Quieres que él continúe el trabajo que su padre comenzó? Hubo una ligera curiosidad en la voz de Amalia. Sí. Sí, por supuesto, él lo desea, aclaró Arthur. Pero quiero darle la oportunidad de rehabilitar la reputación de la fábrica, de demostrar que allí puede haber una producción honesta. Bueno, Amalia pasó pensativamente los dedos por el reposabrazos, es un buen plan. Noble y útil para el negocio. Has cambiado mucho, Arthur. Él la miró, frunciendo ligeramente el ceño. Espero que sea para mejor. Para mejor en el aspecto humano, respondió ella en voz baja. Antes solo te importaba el beneficio, pero ahora mira, salvas a niños, descubres laboratorios clandestinos. En resumen, veo que te importa el destino de los demás. La vida enseña, dijo Arthur suavemente. La traición de Steven me afectó mucho, pero también me hizo ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Amalia asintió, dando a entender que comprendía sus sentimientos. Un silencio tranquilo se instaló en la casa, y Arthur escuchó sus propios pensamientos. ¿Sentía amargura ahora? Extrañamente, no, sentía una tranquila satisfacción. El niño ya no estaría perdido en las calles, las personas peligrosas habían recibido lo que merecían, y la fábrica, que antes iba a ser una trampa, ahora estaba en sus manos, pero sin los elementos criminales. Me alegra que todo haya terminado bien. Y, espero que en el futuro haya menos historias dramáticas como esta, dijo Amalia, levantándose. ¿Quieres un poco de té? O quizás cenemos. Con gusto, aceptó Arthur. Solo dame un minuto, voy a la cocina. Ella asintió y salió, dejándolo en la suave penumbra de la sala. Los reflejos dispersos de la lámpara de escritorio jugaban en las paredes, como si reflejaran los cambios en su alma. Todo es para mejor, murmuró Arthur mientras se levantaba. Todo se está colocando en su lugar. Y con el corazón tranquilo, se dirigió a la cocina, donde su esposa lo esperaba. Mañana traería un nuevo día, pero ahora, finalmente, miraba al futuro con confianza y con la comprensión de que en el mundo hay espacio para la justicia, la gratitud y para seguir viviendo, incluso si tus padres ya no están, incluso si estuviste a un paso del desastre, incluso si muchos te traicionaron. Lo más importante es no traicionarse a uno mismo.